Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. El título del mensaje: ¿resistirse a crecer será posible? ¿Resistirse a crecer será posible? Y la palabra de Dios, ¿verdad?, específicamente donde vamos a estar hoy en la carta a los Hebreos, señala y amonesta a aquellos que, debiendo ya ser maduros en la fe, en su fe, tengan que seguir tomando leche, como le llaman, porque no pueden, no están aptos, no pueden recibir el alimento sólido todavía. Y esta porción de la Escritura en parte tiene que ver con el mensaje del pastor, ¿verdad?, del último domingo, porque pertinente a los tiempos que estamos viviendo y sabiendo que el Señor viene pronto, ¿verdad?, sabiendo que vemos cómo todo cada vez se acrecenta conforme a las profecías de la Escritura y a los tiempos finales. Así que vamos a leer en Hebreos capítulo 5, versos del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vemos aquí una parte de un mensaje a la iglesia del Señor. Como siempre hemos dicho, ¿verdad?, y aclarado, la Biblia no tenía versículos, numeritos ni capítulos, sino que era un mensaje completo. Y es lo que vemos aquí, esta porción de la Escritura donde vamos a desarrollar, es parte de un tema completo que viene hablando el Señor en esta carta a los Hebreos. Pero básicamente lo que hemos leído nos habla de los niños y de los que han alcanzado madurez. Y ¿verdad?, nos presenta esas dos personas aquí. Y para efectos de la predicación, a los niños le vamos a llamar a los que se resisten a crecer. Esos son niños que se resisten a crecer. Y los que han alcanzado madurez, pues por otro lado, son los que dejan, ¿verdad?, que ese crecimiento fluya como el Señor quiere. Así que esos que no han alcanzado madurez versus aquellos que han alcanzado madurez espiritual es lo que nos presenta aquí la palabra en esta porción de la Escritura. Y vamos a ver más adelante que la implicación que tiene para aquellos, según el texto que vamos a estudiar, porque no es lo que nosotros creamos, digamos, pensemos, no son nuestras opiniones, sino que es la palabra del Señor. Pero vamos a ver la implicación que tiene en este texto de aquellos que no han alcanzado madurez, que son unas implicaciones serias, profundas y que debe preocupar al que se encuentre en esa situación. Y nosotros lo primero que vemos es que nos habla de esos rudimentos de la palabra. Terminamos en ese versículo 14, pero vamos a leer el próximo versículo que está en el capítulo 6. Pero como les dije, es un mismo mensaje. Así que en Hebreos 6:1 continúa el mensaje, ampliando lo que estamos leyendo, y dice: por tanto,
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y te habla otra vez de esos rudimentos. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Claro, no vamos a ver todo esto, pero lo que te está presentando es ejemplos de ese rudimento, de ese fundamento que se supone que es lo básico, por así decirlo, cuando una persona llega a Cristo, que conoce al Señor, ¿verdad? Del arrepentimiento, esa necesidad de arrepentimiento, de la fe en Dios y otras cosas que menciona aquí. Lo que te está hablando, cuando la Biblia te habla de rudimentos de la palabra, es lo básico, el ABC del Evangelio que todo el mundo debe conocer, ¿verdad? Y se supone que llegue un momento que cuando pasa el tiempo, pues al principio está bien, estamos en ese fundamento, estamos en ese ABC del Evangelio, conociendo quién es Dios, qué es la fe, qué es el amor, qué es, ¿verdad? Y ese tipo de cosas lo estamos conociendo porque somos nuevecitos. Pero cuando ha pasado el tiempo y hemos crecido, entonces debemos profundizar en otras cosas, que es lo que nos dice, no, tú deja el rudimento y continúa, porque hay otras cosas en ese crecimiento como hijo de Dios. Y si seguimos leyendo en Hebreos 6, 4 en adelante, entramos un poquito más en aguas profundas, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y esto es una porción de la Escritura que ha estado en controversia, la utilizan para decir que aquí lo que se presenta es que un cristiano puede perder su salvación. Que un cristiano, si se descuida, pues pierde su salvación. Y claro, cuando uno lee ahí, o sea, hay cosas que dice, bueno, fueron iluminados, gustaron del don celestial, hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y pareciera que está hablando de creyentes y de cristianos. Pero como hemos dicho anteriormente, no podemos sacar un versículo y hacer una doctrina sin considerar el resto de la Escritura, el resto del capítulo, el resto del libro, ¿verdad? Porque la Biblia se interpreta a sí mismo. Por eso es que nosotros no sacamos un versículo y hacemos una doctrina. Todas las sectas que están por ahí, que predican cosas locas y todo, todos tienen sus versículos, pero son versículos fuera de contexto. En este mismo libro, precisamente el gran tema del libro es hablándole al pueblo judío, a ese pueblo hebreo, dejándoles saber que ya no viven bajo el viejo pacto, sino bajo el pacto de la gracia en Cristo Jesús, y que ya en Cristo todo está completo. Y en el mismo libro, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 10, 7, 8, 9 y 10, vemos esa comparación entre el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, versus ahora el Nuevo Pacto en Cristo Jesús. Nos habla cómo aquello era sombra de lo que había de venir, pero ya Cristo vino y hace esa comparación. Eso es lo que está hablando. Así que decir que entonces la salvación no depende entonces de la obra, que hay gente que pierde, es volver a lo que había. Pero no es lo que dice la Escritura. De hecho, vamos a leer en este mismo libro, en Hebreos 10, del versículo 10 en adelante. Y es uno de los muchos textos que podríamos hablar, pero no tenemos el tiempo. Pero vamos a ver, por lo menos ahora vamos a ver donde afirma la verdad de que, ¿verdad?, estamos, ¿verdad?, seguros y hemos sido salvos, hemos sido hechos perfectos por el sacrificio de Cristo. En este capítulo 10 se viene hablando de una comparación entre los sacrificios del Antiguo Testamento y Cristo, ¿verdad? El sacrificio de Cristo, Él como el sacrificado. Y mira lo que dice la Escritura. En esa voluntad somos santificados en Cristo, ¿verdad?
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para ¿cuánto tiempo? Una vez y para siempre. ¿Verdad? Este libro está lleno de absolutos que son bien importantes. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ustedes ven ahí claramente, categóricamente, donde te dice que aquellos que se salvaron en el Antiguo Testamento no pudieron haberse salvado por sus obras y por sus sacrificios. Porque aquí te dice que esos sacrificios, ¿qué pasaba con ellos? ¿Qué dice ahí el versículo 11? Nunca pueden quitar los pecados. ¿Lo dice ahí o no lo dice? Así que se salvaron porque en el Antiguo Testamento, como ustedes saben, se salvaron porque creyeron en el que había de venir, que era Jesucristo. Versículo 12. Pero Cristo, o sea, no había salvación a través de aquellos sacrificios, no podían quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué se sentó? ¿Por qué Cristo se sentó? ¿Ustedes creen? ¿Ah? Porque ya hizo lo que había que hacer. Ya, ¿verdad? Está completa la obra. Por eso Él se sienta, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y en esa era todavía estamos. Porque es parte del plan de Dios. Hasta aquel día. Hasta aquel día. Ahora, el versículo 14 es como la conclusión de todo esto que se viene diciendo. Y es un versículo que siempre que lo mencionen y lo recuerden, les voy a exhortar a que lo memoricen, ¿verdad? Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda. ¿Cuál fue esa ofrenda? Cristo, el sacrificio de Cristo. Con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Qué es perfecto? Sin mancha, ni nada. Perfecto ahí. Hizo perfectos para siempre. No, para 10 años. No para, o sea, no hay nada que esté ahí poniéndole límites. No, hizo perfectos para siempre a los santificados, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice Hebreos en una y otra manera. Así que obviamente no puede estar hablando ese capítulo 6 de cristianos que entonces pierden su salvación porque ellos han negado su fe. De hecho, para que ustedes vean cómo la misma Biblia se interpreta a sí mismo y uno no puede tomar un versículo y ya. En ese mismo capítulo 6, que tanto citan por ahí los que, ¿verdad?, defienden que la salvación se pierde, y demás, que no está segura. Así que la misma Escritura te está aclarando de dos tipos de personas: los que son cristianos y por definición tienen que crecer, y los que no crecen porque no son cristianos en este contexto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Así que una vez más vemos el mensaje que también Cristo habló de dos tipos de personas en la iglesia. Está el trigo y está la cizaña dentro de la iglesia. Los que se dejan crecer y dan frutos, dice aquí, ¿verdad?, que produce una hierba provechosa. Dicen también que reciben de Dios bendición. Aleluya, qué lindo eso, ¿verdad? Reciben bendición. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? ¿Ah? No tengan miedo. Si usted le entregó su vida, pues usted dice aquí recibe bendición. Ahora, dice de los que no creen, perdón, de los que no crecen y no dan frutos. Dicen, producen espinos y abrojos. Están reprobados, próximos a ser maldecidos. Su fin es el ser quemados, que como les dije implica la condenación eterna. Los que crecen no necesariamente van a crecer al mismo ritmo. Es importante tener eso. Mire, lo que estamos viendo aquí y este mensaje es para cada uno de nosotros, no es para repartirlo. Esto no es un mensaje de juicio para el otro, para juzgar al hermano, juzgar a mi familiar. No, este mensaje
Y esta palabra es para mí. Para mí, ¿dónde yo estoy parado? ¿Qué demuestra mi vida? ¿Qué refleja? No lo que yo pueda decir. Con la boca podemos decir muchas cosas. ¿Qué refleja mi caminar en Cristo a la luz de esta palabra? Así que no todos vamos a crecer al mismo tiempo, los que van a crecer. Mira lo que dice 1 Corintios 3, 6 y 7. El apóstol Pablo hablando a esta iglesia, que tenía muchos problemas en su crecimiento. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo ha dado Dios. Así que por eso uno tranquilo con los demás. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahora, así que no todos crecen al mismo tiempo, de la misma manera, ¿verdad? No todos van al mismo paso, al mismo ritmo, ¿verdad? Unos van a crecer en tiempo de merengue y otros en tiempo de balada, ¿verdad? De bolero, no importa, van de diferente. Pero los que son de Dios van a crecer. Van a crecer. Eso es lo que vemos en la Escritura. Cuando comenzamos a leer en el versículo 11 de Hebreos 5:11, dice, acerca de esto. ¿Qué quiere decir? Fíjate que cuando dice acerca de esto, te está uniendo el pensamiento anterior también. Por eso es que te digo, uno no puede tomar estos versículos separados. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír. Y entonces, ¿de qué está hablando entonces en los versículos anteriores? Vamos a leer desde el 7. ¿Ok? Hebreos 5, 7. ¿Están conmigo, verdad que sí? Digan amén, gloria a Dios y aleluya. Ok, están calladitos, pero están conmigo. ¿Ok? Ok, le da la bendición del codazo si alguno de ustedes ve que... Hebreos 5, 7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mira esto. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen a Dios, para todos los que rinden su vida a Él, que le entregan su vida a Él. Eso es lo que está hablando antes de hablar del crecimiento. Te está hablando de Cristo y te está dando un ejemplo. Y te dice cómo oraba el Señor, ¿verdad? No era cualquier oración, era con ruegos, con súplicas, con gran clamor, con lágrimas, dice ahí. Oraba con temor reverente, que mucho tenemos que aprender de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que aprendió obediencia. Él, que sabemos que no pecó, que no había falta alguna, Él era el Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos cómo a través del sufrimiento y el quebrantamiento, Él también aprende obediencia por lo que Él padeció. Cristo nuestro Señor fue perfeccionado mediante una vida de obediencia, aprendida a través de lo que padeció, aprendida a través del quebrantamiento. Y esa palabra perfeccionado no la podemos usar como que le faltaba algo a Cristo. Es un ejemplo para nosotros. Si Cristo sufrió de esa manera, tuvo que pasar por un quebrantamiento en su humanidad, porque como sabemos Él era 100% Dios, pero era 100% humano también, y en esa humanidad Él fue quebrantado también y aprendió, dice la Escritura, cómo nosotros pretendemos crecer de otra manera. Por eso es que el que no puede madurar en la fe, no puede entender realmente, como dice ahí la Escritura, como vimos, la palabra de justicia, la palabra de Dios, no la podemos entender, no podemos entender el Evangelio. Y pensamos que el Evangelio y que el cristianismo se trata de mí, de estar feliz, de estar completo, de mi complacencia, de que yo tenga todo lo que yo quiero. Y entonces así voy a ser feliz. Y por eso el que está en esos pensamientos no ha alcanzado la madurez, no ha entendido.
Y muchos no permanecen. Porque la vida, como está diseñada por causa de la caída, es dura. Y no permanecen. Pero cuando uno entiende la Escritura y uno ve el mismo ejemplo del Señor, no es es a través de la obediencia. Yo no puedo vivir a mi manera, yo no puedo servir a Dios a mi manera, a mi forma. No, que Dios, porque eso es lo que pretendemos, pero no. Y por eso el Señor tiene que quebrantarnos, porque venimos con toda esa naturaleza, ¿verdad? Con todo ese pecado que mora en nosotros, y el Señor empieza a trabajar a través de quebrantando esas áreas. Y muchos no lo entienden así. Claro, algunos han sido engañados con un evangelio falso. Y las iglesias de mayor crecimiento son esas iglesias que le prometen un reino en esta tierra de éxito. Y el hombre codicioso y avaricioso se va detrás de eso. Lo triste es que como vemos aquí, si no han entendido el evangelio verdaderamente, si sus vidas no las han rendido al verdadero evangelio, cuando toque la final trompeta, no se van con el Señor. Hay un solo evangelio. ¿Hemos entendido eso? La Biblia dice que aunque Cristo oraba para que pasara de él esa copa, él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él oraba en su humanidad: Señor, que pase de mí esta copa. Ese es el Señor, esa es la enseñanza para nosotros. Y no entendemos el evangelio, y por eso no podemos ser felices en el gozo de Dios, porque pensamos que para ser felices en el gozo de Dios todo tiene que ser un cuento, de una película, no de Disney de ahora, de Disney de hace 30 años, porque ya no podemos decir de Disney de ahora. El Disney de ahora es una locura. Pero eso es lo que queremos. Pero eso no es lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. La madurez pasa por el quebrantamiento. Y el quebrantamiento es una obra hermosa del Espíritu Santo en nuestra vida, para formarnos y conformarnos a Cristo Jesús, y que podamos caminar en obediencia. Por otro lado, los que se resisten a crecer, los niños, no quieren eso. Dice aquí que son tardos para oír. No escuchan, no han aprendido los primeros rudimentos de la palabra de Dios siquiera. No están aptos para el alimento sólido, solamente la leche, las cositas simples. Son inexpertos en la palabra de justicia. Son niños. Eso es lo que habla. Pero los que crecen, los que han alcanzado madurez, una de las cosas que dice en Hechos 5, 13 y 14 es que pueden discernir entre el bien y el mal. Y yo quiero leer esos versículos otra vez. Hebreos 5, 13 y 14 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y te da una característica importante de los que han alcanzado madurez, de los que han crecido. Y es que disciernen entre el bien y el mal. En la toma de decisiones. Y eso lo vamos a ver. Encontré por aquí, y no es algo cristiano, sin embargo, estos rasgos que presenta este hombre, Enrique Rojas, quise ver lo que él habla, ¿verdad? De manera quizás, ¿verdad? En psicología, ¿verdad? Antropológicamente, pues quizás también hablando de esa manera, pero quise entonces combinarlo o verlo a través de la palabra del Señor. 10 síntomas de una personalidad inmadura según este hombre. Y lo primero que él dice es que hay un desfase entre la edad cronológica y la edad mental. Una persona con estos rasgos de inmadurez, pues se encuentra esta diferencia entre la edad que tiene y su edad mental. Así que la madurez definitivamente no tiene que ver necesariamente, ¿verdad?, con el tiempo cronológicamente. Uno puede llevar mucho tiempo en la iglesia, por ejemplo, y ser un niño.
Una persona puede llevar 20 años y todavía no ha entendido que la Biblia lo manda a estudiar la palabra del Señor y lleva 20 años en la iglesia, pero todavía no estudia la palabra de Dios, entendiendo que es un mandato. No viene a la escuela bíblica y lleva 20 años en la iglesia. Sin embargo, viene una persona e inmediatamente entiende eso. Así que no es un asunto del tiempo. Hebreos 5:12, de hecho, ¿qué es lo que dice? Porque debiendo ser ya maestros, imagínense el tiempo que había pasado. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que volvamos a lo básico. Leyendo sobre esto, ¿verdad? Sobre esa desfase entre la edad cronológica y la mental, pensé en estos niñitos que ustedes saben que se ven como viejitos, que tienen 3, 4 años, pero parece que tienen 60, 70 años. Ese síndrome se llama progeria. Y eso es lo que, ¿verdad?, acelera, ¿verdad? Dice que duran hasta la adolescencia normalmente, ¿verdad? Y ya desde pequeñito. Entonces yo pensaba en eso. Por fuera se ve, parece un adulto, pero por dentro es un bebecito. Y pensaba en lo triste de una persona que parece por fuera un cristiano maduro, pero por dentro es un niño. Parece porque hace las cosas que hacen los cristianos por fuera, pero su corazón está lejos de lo que Dios dice. Segundo, un desconocimiento, otro rasgo de la personalidad inmadura, un desconocimiento de sí mismo. La persona inmadura no se conoce bien lo que dice él. Y meditaba en esto porque definitivamente uno de los grandes problemas en nuestra vida es no solamente no conocer a Dios como quien es Él, sino otro gran problema para los creyentes cuando no se conocen a sí mismos, no conocen sus debilidades, sus virtudes. No están claros con eso. El salmista decía en el Salmo 139, 23 y 24, él decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Él decía: yo quiero saber qué es lo que hay en mi corazón. Examíname, Señor. Una actitud madura. Él quería conocerse a sí mismo. Siempre digo que es más fácil lidiar con la tentación de lejos que de cerca. El inmaduro, ¿qué hace? Se acerca. El que es maduro se aleja totalmente. No se acerca, ¿verdad?, porque reconoce. El que es el niño, no, el niño piensa: yo lo puedo todo, ¿verdad? El que es maduro, no. Hay que cuidarse. Tercero, inestabilidad emocional. Otra característica de un rasgo de inmadurez. Inestabilidad emocional. Santiago decía en el capítulo 1, versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque es inestable. No está claro, dice, es inconstante en todos sus caminos, ese de doble ánimo. Me gusta lo que dijo Adam Clark. Dijo: el hombre de dos almas tiene una enfocada en la tierra y la otra en el cielo. Quiere asegurar ambos mundos. No quiere renunciar a la tierra y no quiere dejar el cielo. Pero no puede ser así. No puedes agradar a Dios y agradar al mundo. No puedes tener dos señores. ¿Ah? Y sabemos que esto se podría aplicar a otras cosas, pero las emociones definitivamente y las convicciones a veces pueden estar alineadas. Las emociones, cómo nos sentimos, se alinea con nuestras convicciones, con lo que dice la palabra, pero muchas veces nuestras emociones nos llevan, ¿verdad?, para otro lado muy distante de lo que dice la palabra del Señor. El que es maduro prevalece entonces la convicción: aunque me guste, no. Aunque, ¿verdad?, yo quiera, no. Y esto lo vemos, o sea, yo lo veo muchas veces, lo he visto
en problemas, ¿verdad? En relaciones. De un cristiano, por ejemplo, que se enamora de un inconverso que se enamora de un convertido, un cristiano que se enamora de una inconversa, que la Biblia habla claramente de eso. Sin embargo, las emociones los llevan y claudican en sus convicciones. Muchos de ellos saben que a Dios no le agrada eso, pero ya están involucrados. Por eso es que uno tiene que alejarse, no acercarse, para no claudicar. Y después se paga el precio, el dolor, la angustia, porque uno está fuera de la voluntad del Señor. Y ustedes saben que las excepciones a las reglas no hacen la norma. Hay que estar claro con eso. Dios en su misericordia puede, ¿verdad?, obrar tremendamente y posiblemente aquí hayan personas que comenzaron de esa manera y Dios, ¿verdad?, tocó la vida de ese cónyuge inconverso y gloria a Dios por eso. Pero esa no es la norma. La norma es un sufrimiento y comer tierra por muchos años por una persona que no te puede entender, porque son dos mundos distintos entre la luz y las tinieblas. Así que las emociones y las convicciones no necesariamente van alineadas, y el que es un niño se deja llevar por lo que siente más allá de las convicciones. Para mi sorpresa, en una ocasión que estuve atendiendo a una mujer de alrededor de 50 años, o sea, no era una mujer joven, se había terminado una relación recientemente y se había involucrado en una relación con otra persona inmediatamente, y todo eso había salido mal y era un caos, ¿verdad? Y fue a la oficina y estuvimos hablando, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad?, viendo todo lo que estaba pasando y a la luz de las Escrituras, mira, esto está a destiempo, esto no podía ser así, es que mira ¿verdad?, lo que ha pasado, ¿verdad?, y todo eso. Y para mi sorpresa, yo hablándole de esa realidad, ella me dice a mí, pero es que, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si, ¿verdad? Porque, pues, ya cuando el corazón dicta algo, ¿verdad? Si el corazón lo dicta, pues ya yo no puedo hacer nada, porque el corazón lo dicta. Yo me quedé así, wow, una mujer de 50 años me está dando una explicación, ¿verdad?, de una niña de 13 años. No, porque es que, pues, si el corazón, eso es lo que me dicta el corazón, ¿verdad? Pero ¿cómo que te dicta el corazón? Si algo está mal, está mal. Y hay que decirle al corazón, no. Porque muchas veces los sentimientos nuestros van a ser contrarios a lo que dice la palabra, a las convicciones que debemos tener, muchas veces. Y hay que decir no. Y como les dije, para eso mejor estar de lejos que de cerca. Emociones y convicciones. Cuarto, poca o nula responsabilidad. Dice, el que no ha madurado, otro rasgo es que no tiene responsabilidades, no la acepta, ¿verdad?, no hace lo que tiene que hacer. Proverbios 26, 15 y 16, hablando sobre lo importante, ¿verdad?, del tiempo y de nuestras acciones. Proverbios 26, 15 dice, mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. Ay, mi madre. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Recuerden que no piensen en otros, hay que pensar en ustedes nada más. Poca o nula responsabilidad. Aquí en la iglesia. Eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Yo les voy a leer algo aquí. Y para eso voy a sacar algo que ustedes, ¿verdad?, no se asusten. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Hay que aceptarlo con humildad. Pero esto dice, es una ilustración, dice, ¿quién? Juan alguien, ¿ok? Ese es como si fuera el apellido, alguien, ¿verdad? Juan alguien
Los esposos todos, Pedro cualquiera y José nadie, eran vecinos. Pero no eran como tú o yo. Era una gente extraña y muy difícil de comprender. Su manera de vivir era una vergüenza. Todos pertenecían a la misma iglesia local, pero pienso que a usted no le gustaría que vinieran a nuestra iglesia. Todos, los esposos todos, se iban a pescar los domingos, o bien se quedaban en casa para visitar con amigos o parientes. Cualquiera, Pedro cualquiera, deseaba ir al culto, pero pensaba con temor que alguien no lo iría a saludar. Así que adivinen quién fue a la iglesia. Así es, nadie, José nadie, ¿ok? La verdad es que nadie era el único decente de los 4 vecinos. Nadie hacía el ministerio de la visitación. Nadie quería ayudar con el mantenimiento del local. Inclusive nadie se encargaba de limpiar el local, los baños, etc. Cierta vez se necesitaba un maestro para la escuela dominical. Todos pensaban que cualquiera lo haría y cualquiera pensaba que alguien se ofrecería. ¿Saben quién lo hizo? Justamente José nadie. Nadie. Sucedió que un vecino nuevo se mudó a ese barrio. Todos pensaban que alguien debería ganarlo para Cristo. Cualquiera podría haber hecho un esfuerzo. Seguramente usted ya sabe quién ganó en llevar en el Evangelio de Jesucristo. Nadie. ¿Verdad? Así, ahí, ¿verdad? Todavía tengo que mejorar en mí. Me pierdo ahí. Pero así pasa. El inmaduro, ¿no? Otro lo va a hacer. Otro lo va a hacer. Quinto, mala o nula percepción de la realidad. Esto es otra característica del inmaduro. Que vemos si estamos comparando con lo que dice este escrito y la palabra del Señor. Y es interesante porque, mire, realidad es una cosa, pero la realidad no necesariamente es la verdad. Nosotros podemos estar experimentando algo y esa es la realidad, pero no es la verdad. Esa iglesia perseguida de la que hemos estado orando, pues mira, tiene la realidad de que está sufriendo. Pareciera que humanamente son los que están derrotados, ¿verdad que sí? Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Están derrotados los hijos de Dios y la iglesia perseguida? No. Están en las manos del Señor, son victoriosos. Sexto, ausencia de un proyecto de vida. Y aquí, ¿verdad? Pensaba en Efesios 2:10, que nos dice, y seguimos para adelante, ¿verdad? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Y estos son textos tan hermosos, donde Dios ha preparado unas buenas obras para sus hijos, para ti. Si tú eres un hijo de Dios, Dios ha preparado unas obras para ti de antemano, para que tú camines en ellas. ¿Estás caminando tú en esas obras? El que ha madurado entiende eso y está caminando conforme a estas obras que dice aquí. Es triste que una persona lleve 20 años en una iglesia, 25 años, y todavía no sepa cuáles son las obras que Dios ha preparado para caminar en ellas. Que todavía no tenga la convicción de que está caminando en los propósitos que Dios tiene con esa vida, en el área donde Dios quiere utilizarlo con sus dones y talentos, y que después de tanto tiempo todavía no sepa. Vamos a ver qué implicaciones tiene eso en la misma palabra. Séptimo, falta de madurez afectiva. Dice también que es un rasgo de la persona inmadura. En su demostración, ¿verdad?, de amor y todo esto tiene problemas. Y es interesante porque 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ¿qué pasó?
Dejé lo que era de niño. Y en el contexto ahí que te está hablando de esa actitud de niño, lo que te está hablando es del amor del Señor, de lo que implica ese amor inquebrantable del Señor. Así que es interesante, el que es maduro manifiesta ese tipo de amor que ha recibido del Señor. Y podemos ver algunos versículos del 4 al 8 de ese 1 Corintios 13, de algunas características de ese amor. Dice, el amor es sufrido. Es lo primero. El amor es sufrido. Así que todo el que esté en amor, ¿qué va a pasar? Sufre. De alguna manera u otra. Es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así que una persona madura, ese es el amor que manifiesta. Claro, en ese mismo crecimiento, pero manifiesta eso. No busca lo suyo. Yo me gozo aquí cuando vemos situaciones a veces que pasan en una iglesia tan grande, donde se separan salones y esto, y a veces pues hay malos entendidos, y uno lo separó y después viene, y cuando llega está el otro metido ahí. Pero qué tremendo cuando uno ve esta actitud de madurez, que dice, no, buscamos cualquier lado, olvídese, no hay problema. Amor, se niega, no busca lo suyo, quiere agradar al otro. ¿Qué harían los niños? ¿Qué haría un niño? Yo separé eso hace 2 meses, muévete. Niño. No, porque yo lo separé. Yo tengo derecho. Porque yo fui primero. Un niño. Que ha madurado. Que se gocen ahí. Y esas cosas le encanta tanto al Señor, ¿verdad? También. Falta de madurez intelectual. Y ustedes saben que ser inteligente no es sinónimo de ser sabio. Para ejemplo, bastan los ateos, algunos de ellos ganadores de premios Nobel y todas esas cosas. Sin embargo, ¿verdad? Gente muy inteligente, pero necia. Así que una cosa no tiene nada que ver con la otra. La sabiduría, como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero ese el que ha crecido, ¿verdad? Pide, clama por esa sabiduría, que lo que implica es un crecimiento en el temor de Dios. Santiago dice, porque mira lo que dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que él tiene esa madurez, ese temor de Dios, porque ama al Señor. Dios ha puesto eso ahí. Nadie te lo tiene que enseñar. Una persona que venga a la iglesia y pueda fácilmente practicar cualquier cosa que sea una abominación a Dios como si nada, implica, o sea, algo está mal ahí. No hay temor. Por eso es que este mensaje para los creyentes es para gozarse de lo que han recibido, porque todo es por gracia y eso lo sabemos. Aquí no están los cheches de la película. Aquí estamos los que necesitamos de esa gracia, pero nos gozamos los que hemos recibido la gracia. Pero aquellos que no pueden entender estas cosas, que no pueden gozarse en las cosas que son, que no nos agradan, por así decirlo, de ser hijos de Dios, del cristianismo, de lo que implica de las negaciones. El que no se agrada, no se puede gozar en eso, no lo puede entender, debe meditar dónde está parado. Poca educación de la voluntad. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y finalmente,
una persona madura tiene claro los aspectos morales y éticos. El que no es un cristiano maduro, el que no ha alcanzado esa madurez espiritual, no tiene claro eso. La Biblia es clara en lo que es la vida, por ejemplo, para darte un ejemplo. Y cómo es personas que se llaman cristianas, se hacen llamar cristianas, y hablan del aborto como si es algo aceptable. ¿Cómo es que, no, Dios, dice la palabra, creó un hombre y una mujer? No, pero ¿cómo es posible que hay personas que dicen en nombre de Dios que no, Dios creó de todo y el sexo no tiene ningún límite? Como han llegado ahora mismo la iglesia metodista, ¿verdad? Ahora en sus artículos de fe nuevos. O sea, no hay límites para el sexo ninguno. ¿Cómo es eso posible? El cristiano, ¿verdad? Y el que ha alcanzado esa madurez está claro en eso. Y está dispuesto a pagar un precio. ¿Qué es lo que se supone que pase? Posiblemente si el mundo está muy contento con la iglesia bautista de Glenview, hay un problema. Quizás la iglesia bautista de Glenview no está haciendo lo que tiene que hacer. Porque nosotros somos una contracultura. Esas convicciones claras. Pasando por momentos difíciles. Pero él sabe en quién ha creído. El maduro, el que ha crecido, sabe lo que implica el seguir a Cristo. Está claro en el costo de ser un hijo de Dios y lo que implica. El venir a la iglesia, levantar las manos, cantar coritos, estar aquí en aire acondicionado, tener compañerismo con los hermanos, comerme 4 empanadillas de carne en la cafetería. Eso es el Frosty. Es lo que implica en este mundo estar dispuestos a no claudicar, porque el Señor está en nosotros y el mismo Espíritu Santo en nosotros nos muestra. Eso no le agrada al Señor. Y es verdad que nosotros fallamos y caemos, pero está el Espíritu Santo ahí levantándonos y mostrándonos. Y sabemos lo que implica. Y no podemos ya seguir bailando al son que bailábamos antes de conocer a Cristo. No podemos. Cuando salimos por esas puertas, entonces es que se manifiesta verdaderamente cuán cristianos somos, cuánto el Señor es el centro de mi vida. Cuando salimos por esas puertas, aquí es muy fácil. Y eso es lo que vemos en tantos lugares en la Escritura. El título del mensaje es Resistirse a crecer. ¿Será posible? Hace una pregunta ahí. ¿Será posible que haya cabida para esos que se resisten a crecer en la iglesia del Señor? En el cristianismo, ¿será eso posible? Y ya hablamos un poco sobre eso, pero la realidad es que no es posible. Por definición bíblica, no es posible que un cristiano no crezca. Si una persona va a la iglesia y no crece, por definición, y lo que vemos aquí en este pasaje, es que no es cristiano. Que no ha nacido de nuevo. De hecho, la connotación que tienen esos versículos, que aquellos que negaron su fe, que vimos en el versículo 4, Hebreos 6:4 en adelante, que negaron al Señor, ¿verdad? Habiendo tenido como que, ¿verdad? Habiendo probado, habían experimentado algo, sin embargo, negaron su fe, cayeron de su fe. Nunca realmente fueron cristianos. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Una de las preguntas que mucha gente hace es si ellos en algún momento apostatarán de la fe, negarán al Señor, pasará eso. Cuando yo veo la Escritura, yo sé que el Señor nos va a librar de eso, ¿verdad? En ese punto de apostasía.
Claro, hay una iglesia que es la iglesia visible, pero la iglesia visible no necesariamente es la iglesia del Señor. Hay gente que institucionalmente está en la iglesia, como la cizaña, pero no son parte de la iglesia de Cristo. Esa iglesia que pertenece a la iglesia visible, pero no pertenece a la iglesia de Cristo, va a negar su fe. Si ahora mismo por ahí entrara, pues posiblemente, ¿verdad? Y vamos a ver aquí quién, ¿verdad? A todos los que lleguen aquí, a todos los que no estén dispuestos a negar la fe, le vamos a quitar la casa, el carro y va a perder el trabajo. No hay que poner rifles y matarlos, no. Esas tres cosas. Te van a quitar la casa, te tienes que ir con todo lo que tienes adentro. Se queda. Pierdes tu casa, pierdes tu carro. ¿Y qué fue lo otro que dije? Y pierdes el trabajo. ¿Qué pasaría si eso fuera una realidad? ¿Qué pasaría? Así que esta porción de la Escritura nos lleva a reflexionar sobre nuestra vida y dónde estamos parados. Hay un trabajo. Les dije que está relacionado con el mensaje del pastor del domingo pasado, por el fin de los tiempos. Hay un trabajo que hacer. Pero desde una plataforma inestable, inconstante, egocéntrica, no vamos a poder hacer el trabajo que nos toca hacer en el final de los tiempos. Así que debemos, ¿verdad?, reflexionar en eso. Debemos reflexionar cómo estamos en nuestro crecimiento. Y también debemos reflexionar aquí, deben reflexionar aquellos que no ven crecimiento alguno, con las implicaciones que tiene la palabra del Señor. Porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y como dice la Escritura, mira, no quisiéramos que ninguno pereciera, ¿verdad que sí? Ni uno perezca. Así que yo pregunto hoy, tú has escuchado el mensaje. Primero me voy a referir a aquellos que no crecen según el texto, que realmente quizás han experimentado la vida de iglesia, pero no han experimentado al Señor. Y reconocen que no se ha experimentado ese cambio de vida, como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Esa es una nueva creación. Algo cambia, es transformado en su vida, porque Dios ha llegado. Y reconoce hoy que no. Quizás viene a la iglesia, disfruta de la iglesia, pero nunca se ha arrepentido de sus pecados y no ha visto realmente un crecimiento en su vida personal, como dice aquí la palabra. Si esa es tu condición, qué tremendo sería que el Espíritu Santo te haya mostrado esa verdad y que hoy tú te puedas arrepentir, pedirle perdón al Señor y rendirte a Él. Porque el que hace eso de corazón, creyendo en Cristo como único camino de salvación, el que hace eso, dice la palabra, es recibido como un hijo y tiene vida eterna. Yo le pido al Espíritu Santo que si hay alguien aquí así, que sea Él el que dé esa convicción de pecado tan fuerte sobre tu vida. Que entiendas que no puedes salir de aquí sin rendir tu vida al Señor. Pero eso es algo que solamente puede hacer Él. Yo pregunto si aquí hay alguien esta noche, esta tarde, que reconoce esa verdad y rinde su vida al Señor, pide perdón por sus pecados y lo hace públicamente levantando su mano. Dios te bendiga, Dios te ama, eres especial para el Señor. Hoy es un día de oportunidades, porque no es un asunto de buenos y malos. Todos somos malos y pecadores delante de un Dios santo, pero hay perdón para aquellos que se arrepienten. Perdón absoluto.
Un perdón que no va a preguntar qué hiciste, esto, vamos a ver. No, un perdón absoluto. Unos brazos abiertos de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien más que hoy reconoce su condición de pecador y de pecadora y se arrepiente de sus pecados y rinde su vida al Señor y lo hace levantando la mano? Dios te bendiga, varón. Dios te ama. Eres especial para el Señor. Dale ese aplauso fuerte al Señor por estas vidas que están rompiéndose cadenas en este momento. Hoy es un día de salvación. Como siempre, ¿verdad? Dios ama a los apartados. Son sus hijos. Son hijos que se descarriaron, ¿verdad? de sus caminos. Pero son sus hijos amados. Si tú te apartaste de los caminos del Señor, escuchaste el mensaje, hoy es el día para reconciliar tu vida y regresar a casa, como yo digo, ¿verdad? A la casa de tu Padre que te ama. Habrá alguien que hoy regresa a casa, que un hijo de Dios, una hija de Dios, que se apartó de sus caminos y hoy regresa a casa. Habrá alguien en este día. Yo le voy a pedir a los que levantaron su mano que pasen por aquí porque queremos orar por ustedes. Extiendan sus manos hacia acá, iglesia, hacia ellos. Vamos a orar por ellos, Padre. Yo te presento estas vidas. Ellos han tomado esta decisión este día. Te damos gracias por ellos, Señor. Han dado el paso de caminar hasta aquí, delante de todos. Gracias por ellos, Señor. Yo te los presento, te pido, Señor, que los bendigas, Padre amado. Que los llenes de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir a ustedes, amados que pasaron al frente, que repitan conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones. Yo te invito a entrar a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Cristo. Realmente repetir la oración no es lo importante. Haber levantado la mano no es importante. Lo importante es la decisión que están tomando en su corazón. ¿Okay? Y quiero decirles que les amamos, que estamos aquí para servirles y ayudarles en todo lo que nosotros podamos. Amén. Pues les pedimos que pasen por aquí. Vamos a dar un aplauso al Señor por ellos. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.